Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor. Jesús nos cuenta el Evangelio de Mateo en esta escena. Está enseñando. Es la tarea normal de Jesús enseñar. Siempre que puede, en la sinagoga, en el templo, en el camino, en las casas, en los banquetes, en el mar, en el campo, en el monte. Jesús está enseñando, revelando, mostrando. ¿A quién? A Dios, su rostro, su amor, su compasión, su perdón, su modo de ser, su modo de amarnos, su voluntad. ¿Qué quiere de nosotros? Todo eso es lo que él llama el reino de Dios. Pues bien, ahí está Jesús en el templo enseñando. Y vienen sumos sacerdotes, están en su escenario normal, y ancianos del pueblo. Es decir, las autoridades más importantes para el pueblo de Israel. Y vienen con una pregunta terrible. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? La pregunta por la autoridad es pregunta por la capacidad que él tiene o por el poder que él tiene. Y cuando ellos preguntan ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué están significando con la palabra esto? Enseñarle al pueblo. Le están pidiendo los cartones, por decir algo, los diplomas, ¿no? Si ustedes ven por ahí un diploma, dice la República de Colombia y en su nombre la universidad tal le concede a fulano de tal el poder, el derecho, la licencia de ser médico, de ser locutor, de ser maestro, de ser bachiller. Le está preguntando a Jesús, ¿quién está detrás de usted? ¿Quién le está dando el poder? ¿Quién le está dando la capacidad? La autoridad. Eso es lo que pregunta, por la autoridad. De hacer esto, de enseñar. Pero también de hacer milagros que van de boca en boca, que admiran. ¿Quién está detrás de todo esto? La pregunta es terrible. Porque si él responde, no, pues esa autoridad me la ha dado Dios, ¿así? Pero si llega a responder, no, me la han dado los hombres, fulano de tal que me dio permiso. Entonces van a decir, entonces esto es cosa de hombres. Por eso Jesús, con mucha inteligencia, no responde. Con mayor inteligencia, responde con otra pregunta. Pero yo sí les voy a contestar esto. Yo contesto si ustedes me contestan antes otra pregunta. Y hace una pregunta terrible. El bautismo de Juan, Juan bautizaba como culmen de toda su profecía. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? La autoridad que está detrás de Jesús no puede ser sino o de Dios o de los hombres. Entonces Jesús toma a un personaje muy querido, muy respetado, muy de la confianza y del corazón del pueblo, a quien el pueblo de Israel quería tanto, y les pregunta, a ver, el bautismo de Juan, la profecía y los signos que Juan hacía, ¿son de Dios o de los hombres? Si ustedes me contestan eso, yo les contesto lo que ustedes me están preguntando. Y ellos deliberan. Si nosotros le decimos delante de la gente que lo de Juan era cosa de hombres, nos linchan, porque ellos saben que él es un profeta de Dios. Dio signos inequívocos de que él es un profeta de Dios. Entonces, si le decimos que de los hombres, entonces nos van a decir, ¿cómo que ustedes no reconocen en Juan a Dios? No reconocen la autoridad de Juan. Y entonces quedan muy mal con el pueblo. Pero si decimos, no, Juan venía de Dios, entonces nos van a recriminar. Y entonces ustedes, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no le creyeron? Si era de Dios.
Jesús hace algo impresionante, porque esos sacerdotes y esos ancianos querían meterlo en una trampa, querían meterlo ahí en un enredo terrible. Ahora Jesús les voltea el escenario y los que terminan entrampados son ellos. No saben qué responder. Por eso dicen, no digamos, salgámonos de esta circunstancia tan difícil en la que nos puso. Digamos que no sabemos. Y le contesta, pues nosotros no sabemos. Y Jesús dice, pues yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Claro que en el fondo ellos sí sabían que la autoridad que estaba detrás de Juan era la autoridad del Señor Dios. Claro que ellos también saben que la autoridad que está detrás de Jesús es la autoridad del Señor Dios. Pero ellos no quieren creer. Ellos no quieren porque esta obra de Jesús, esta predicación de Jesús, estas obras de Jesús, los confrontan, los descubren, les hace aflorar su verdadero rostro y sus intenciones, parapetados detrás del poder religioso, usufructuando las mieles que da ese poder. Jesús dice, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Hago esto, enseñar el reino de Dios y hacer las obras de la misericordia de Dios. Queridos, aquí hay una pregunta que Jesús nos hace hoy. ¿Tú sí crees que en el Evangelio está la fuerza de Dios, el poder de Dios? ¿O crees que es una cuestión de hombres, una historia del pasado? Una buena historia, con unas buenas fábulas. Oye, si tú crees que Jesús está aquí, que su palabra está aquí, que Él está presente en medio de nosotros, del pueblo santo de Dios, de la iglesia, de la predicación del evangelio, de las obras de la misericordia, de la celebración de los sacramentos, si Él está aquí, ¿por qué tú no crees? ¿Por qué tú no lo dejas actuar en tu vida? Si lo reconoces, déjalo actuar en tu vida, para que por el poder de Dios, Jesús pueda salvarte del mal y de la muerte, para que Él pueda hacer todo el bien que Dios puede hacer por su amor y su misericordia y su perdón. Pues bien, ahora vamos a hablarle a María y a pedirle a ella que nos acompañe en el camino, a pedirle a ella que de veras aumente en nosotros la fe y que creamos en el poder de Dios que se revela en Jesús y que actúa en Jesús. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Felicidades. Reflexión del Evangelio.